Mi nombre es Jacinto Herrera Ruiz. Tengo 52 años y desde hace 23 he trabajado como sepulturero en el Panteón del Saucito, el cementerio más antiguo de San Luis Potosí. He visto llover sobre tumbas abiertas, he enterrado a recién nacidos y centenarios. He trabajado bajo el sol abrasador del altiplano y en noches tan frías que el aliento se me congelaba en los labios. Pero lo que me pasó hace 6 meses en el Panteón Viejo, en esa sección abandonada que todos evitamos mencionar, todavía me quita el sueño. Todavía no sé si lo que viví fue real o si fue víctima de alguna maldición ancestral que carga ese lugar maldito. Lo que voy a contarles suena a locura, lo sé, pero juro por la memoria de mi madre, que en paz descanse, que cada palabra de esta historia es tal como la recuerdo. Aunque ya no estoy seguro de qué es recuerdo y qué es pesadilla, qué es realidad y qué es algo mucho peor. Todo comenzó un martes 13 de enero de 2024. Era una fecha que debería haber tomado como mal augurio, pero en ese momento no le di importancia. Llevaba 2 semanas lloviendo sin parar en San Luis, algo inusual para esa época del año. Las calles estaban inundadas, el río Santiago se había desbordado y en el panteón teníamos problemas serios. Varias tumbas de la sección nueva se habían agrietado por el exceso de humedad y algunas de las más antiguas habían comenzado a hundirse. Ese día, don Abundio Castañeda, el administrador del panteón, me llamó a su oficina con una expresión preocupada que no le había visto nunca en mis años trabajando ahí. Don Abundio era un hombre tranquilo, acostumbrado a lidiar con las vicisitudes del trabajo funerario, pero esa mañana se veía nervioso, inquieto. «Jacinto», me dijo mientras tambaleaba los dedos sobre su escritorio, «necesito que hagas un trabajo especial, un trabajo que va a requerir toda tu experiencia y, sobre todo, tu discreción». Me explicó que la lluvia había causado un deslizamiento de tierra en la parte más antigua del panteón, en una sección que llevaba décadas clausurada al público. Era una zona que databa de mediados del siglo XIX, donde estaban enterrados algunos de los primeros colonos españoles y criollos de la región. El problema era que el deslizamiento había expuesto varios ataúdes, y algunos estaban tan deteriorados que su contenido había quedado al descubierto. «Necesito que vayas allá», me dijo don Abundio, «que evalúes los daños y que hagas lo necesario para que las cosas vuelvan a estar como deben estar, sin hacer ruido, sin involucrar a las autoridades. Es un asunto delicado». La manera en que me lo dijo me provocó un escalofrío. En todos mis años trabajando ahí, nunca había ido a esa sección del panteón. Estaba separada del resto del cementerio por un muro de piedra alto y una reja de hierro oxidado que siempre había permanecido cerrada con candado. Los trabajadores más antiguos decían que ahí estaban enterrados no solo colonos, sino también algunas personas que habían muerto en circunstancias extrañas. Pero esas eran solo habladurías, leyendas urbanas que se contaban para asustar a los nuevos empleados. O eso creía yo. Don Abundio me entregó una llave antigua, pesada, del tipo que ya no se fabrican. Tenía grabados extraños, símbolos que no reconocí, pero que me provocaron una sensación de inquietud inmediata. «Esta llave abre la reja de esa sección», me dijo. «Pero, Jacinto, cuando termines tu trabajo asegúrate de que todo quede exactamente como estaba. Y no toques nada que no sea absolutamente necesario». Tomé mis herramientas habituales, pala, pico, carretilla y algunas lonas para cubrir lo que fuera necesario. También llevé mi termo con café caliente y unos tacos que había preparado mi esposa, Esperanza, pensando que el trabajo me tomaría todo el día. Qué equivocado estaba. El camino hacia la sección antigua del panteón era un sendero estrecho y descuidado, lleno de hierbas altas y piedras sueltas. Mientras caminaba, me di cuenta de que había un silencio extraño en esa parte del cementerio. No se oían pájaros, no se oía el viento entre los árboles, no se oía nada excepto el sonido de mis propios pasos en el lodo. La reja de hierro era imponente, de al menos 3 metros de altura, con barrotes gruesos y decoraciones que parecían representar, bueno, cosas que prefiero no describir en detalle. Serpientes entrelazadas, calaveras, símbolos que parecían más antiguos que cualquier cosa que hubiera visto en iglesias o edificios coloniales. Cuando inserté la llave antigua en el candado,
Este se abrió con un clic metálico que resonó de manera extraña, como si el sonido fuera amplificado por algo invisible. La reja se abrió con un chirrido prolongado que me puso los pelos de punta. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. No era solo que hubiera habido un deslizamiento de tierra, era como si toda esa sección del panteón hubiera sido removida, reorganizada por alguna fuerza que no podía comprender. Las lápidas estaban fuera de lugar, algunas volteadas, otras completamente enterradas. Los árboles que normalmente crecían derechos estaban torcidos en ángulos imposibles, como si hubieran sido retorcidos por manos gigantescas. Y en el centro de todo este caos había un hoyo enorme. No era el tipo de hoyo que crea un deslizamiento natural. Era perfectamente circular, de unos 10 metros de diámetro, y tan profundo que no podía ver el fondo desde donde estaba parado. Alrededor del hoyo, desperdigados como si hubieran sido vomitados desde las profundidades de la tierra, había restos de ataúdes antiguos, madera podrida, herrajes oxidados y otros restos que prefiero no describir en detalle. Me acerqué al borde del hoyo con cuidado, tratando de evaluar qué había causado semejante perturbación. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En las paredes internas del hoyo, tallados en la tierra misma, había símbolos. Los mismos símbolos que había visto en la reja, pero estos parecían mucho más antiguos, mucho más profundos, y parecían brillar, con una luz tenue, verdosa, que no tenía ninguna fuente lógica. Mientras observaba los símbolos, comencé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, pero gradualmente me di cuenta de que era algo más. Era como si alguien estuviera susurrando, pero las palabras no estaban en español. No estaban en ningún idioma que pudiera reconocer. Los susurros venían de abajo, desde el fondo del hoyo. Mi primer instinto fue salir corriendo. Algo en mi cerebro, algún instinto primitivo de supervivencia, me gritaba que me alejara de ahí inmediatamente. Pero también sabía que don Abundio esperaba que hiciera mi trabajo, que arreglara la situación de alguna manera. Decidí bajar al hoyo. Fue la peor decisión de mi vida. Amené una cuerda a uno de los árboles retorcidos y comencé a descender lentamente. Mientras bajaba, los susurros se hicieron más intensos, más claros. No podía entender las palabras, pero había algo en el tono, en el ritmo, que me sugería que no eran palabras de bienvenida. Cuando finalmente toqué el fondo del hoyo, me encontré en lo que parecía ser una cámara subterránea. No era algo natural. Las paredes estaban construidas con piedras perfectamente cortadas, ajustadas con una precisión que habría sido impresionante incluso para los estándares modernos. Y estas piedras estaban cubiertas, de piso a techo, con esos mismos símbolos brillantes. En el centro de la cámara había algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era un altar de piedra negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Y sobre el altar había algo que no debería haber estado ahí, no debería haber estado en ninguna parte. Era una figura humana, pero no exactamente humana. Estaba momificada, pero no por el tiempo o las condiciones naturales. Esta momificación parecía deliberada, ritualística. La figura llevaba ropajes que jamás había visto, hechos de un material que parecía piel, pero no era piel de ningún animal que conociera. Pero lo más perturbador de todo no eran los ropajes ni la momificación, era que los ojos de la figura estaban abiertos y me estaban mirando. No eran ojos humanos normales, eran completamente negros, sin pupilas ni iris distinguibles, como si fueran pozos que se extendían hasta el infinito. Y cuando establecí contacto visual con esa cosa, sentí algo que nunca había experimentado antes. Sentí como si mi alma estuviera siendo evaluada, como si esos ojos negros estuvieran leyendo cada pensamiento que había tenido, cada decisión que había tomado, cada secreto que había guardado. Era una sensación de vulnerabilidad absoluta, como si estuviera completamente desnudo ante algo infinitamente poderoso e infinitamente maligno. Fue entonces cuando la figura habló. No movió los labios. No hizo ningún sonido audible, pero de alguna manera escuché su voz directamente en mi cabeza, en un español perfecto, pero con un acento que no pertenecía a ninguna región que conociera. «Jacinto Herrera Ruiz», dijo la voz.
Finalmente has venido. ¿Quién eres? Logré articular, aunque mi voz sonaba como un susurro ahogado. Soy Itzel Xicotencatl, respondió la voz, y he estado esperando durante 400 años que alguien como tú llegara a este lugar. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna clase de historia en la escuela, pero no podía ubicarlo exactamente. Sin embargo, algo en la manera en que pronunció su propio nombre me llenó de un terror primitivo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Quiero que me liberes», respondió. «Quiero que rompas las ataduras que me han mantenido prisionera en este lugar durante siglos. Quiero que me devuelvas al mundo de los vivos». Mientras hablaba, comencé a notar que había algo más en la cámara. En las paredes talladas en bajorrelieve había escenas que parecían contar una historia, escenas de rituales, de sacrificios, de cosas que prefiero no describir en detalle, pero había una imagen en particular que capturó mi atención. Era la imagen de una mujer indígena, vestida con los mismos ropajes extraños que llevaba la figura en el altar, rodeada de conquistadores españoles. Pero los españoles no la estaban atacando o capturando. Estaban adorándola. Estaban de rodillas ante ella, con expresiones de terror y veneración. «¿Ves la historia tallada en las paredes?», preguntó la voz de Itzel. «¿Ves lo que realmente pasó cuando los españoles llegaron a estas tierras?». Las imágenes en las paredes comenzaron a moverse. No sé si fue una alucinación, si fue algún tipo de magia, o si simplemente me estaba volviendo loco, pero las figuras talladas en piedra cobraron vida ante mis ojos. Vi a los conquistadores españoles llegando a lo que ahora es San Luis Potosí. Vi a los pueblos indígenas huyendo, escondiendo sus tesoros, preparándose para la resistencia, pero también vi algo más. Vi a una mujer, Itzel, que no huyó, que se quedó, que hizo un trato con algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier dios español o indígena. Vi cómo esa mujer utilizó poderes que no deberían existir para defenderse de los conquistadores. Vi cómo convirtió a algunos de ellos en sus sirvientes, cómo los usó para construir esta cámara subterránea, cómo los obligó a realizar rituales que sellaron su propia esencia en este lugar para que pudiera esperar, pacientemente, el momento adecuado para regresar. «Los españoles pensaron que podían conquistar estas tierras», dijo la voz de Itzel, «pero no entendían que hay fuerzas en este mundo que son mucho más antiguas que sus dioses, mucho más poderosas que sus armas». Las imágenes siguieron moviéndose, mostrándome cómo los conquistadores, bajo la influencia de Itzel, habían construido el cementerio directamente sobre esta cámara, cómo habían usado la energía de los muertos enterrados arriba para alimentar el ritual que mantenía a Itzel en su estado de suspensión entre la vida y la muerte. «Durante 400 años», continuó la voz, «he estado absorbiendo la energía de cada persona enterrada en este panteón. He estado creciendo en poder, preparándome para el momento en que alguien con la sensibilidad adecuada llegara a liberarme». «¿Por qué yo?», pregunté. «Porque tienes una conexión especial con la muerte», respondió. «Porque has pasado tanto tiempo entre los muertos que parte de ti ya pertenece a nuestro mundo. Porque eres el único que puede romper el sello sin morir en el proceso». Me di cuenta de que tenía razón. Después de 23 años trabajando en el cementerio, después de enterrar a miles de personas, después de pasar más tiempo entre los muertos que entre los vivos, había algo en mí que había cambiado. Algo que me permitía percibir cosas que otras personas no podían percibir. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que estaba cometiendo un error terrible. «Simplemente toca el altar», dijo Itzel. «Pon tus manos sobre la piedra negra y libérame de mi prisión». Sabía que no debería hacerlo. Sabía que algo terrible pasaría si liberaba a esa cosa, pero también sabía que si no lo hacía, probablemente nunca saldría vivo de esa cámara. Podía sentir que la energía de Itzel se estaba fortaleciendo con cada segundo que pasaba, que mi presencia de alguna manera estaba alimentando sus poderes. Lentamente, con manos temblorosas, me acerqué al altar. El momento en que mis dedos tocaron la piedra negra, el mundo explotó. No puedo describir adecuadamente lo que pasó después. Fue como si toda la realidad se descompusiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Sentí como si mi conciencia fuera arrancada de mi cuerpo y lanzada a través del tiempo y el espacio.
Vi fragmentos de la historia de esa región, pueblos indígenas realizando rituales bajo las estrellas, conquistadores construyendo iglesias sobre templos antiguos, revolucionarios peleando en las calles de San Luis, y a través de todo eso, la presencia constante de Itzel, esperando, observando, creciendo en poder. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo junto al altar, pero algo había cambiado fundamentalmente. La figura momificada ya no estaba ahí. El altar estaba vacío, agrietado por la mitad, como si algo hubiera salido desde adentro con una fuerza explosiva. Y yo ya no estaba solo en la cámara. Había una mujer parada junto a mí. Una mujer que se veía joven, hermosa, pero cuyos ojos eran los mismos pozos negros e infinitos que había visto en la figura momificada. Llevaba ropajes modernos, pero había algo en su presencia que era absolutamente antiguo, absolutamente no humano. «Gracias, Jacinto», me dijo con una voz que sonaba musical, pero que me provocaba escalofríos. «Después de 400 años, finalmente soy libre». «¿Qué va a pasar ahora?», logré preguntar. «Ahora voy a reclamar lo que es mío», respondió. «Esta región, esta tierra, este pueblo, todo lo que los conquistadores pensaron que habían tomado, todo lo que han construido encima de los huesos de mi gente». Se acercó a mí y puso una mano en mi frente. Su toque era frío como el hielo, pero también había algo en él que quemaba. «Pero no te preocupes», me dijo. «Tú has sido mi liberador, así que serás recompensado. Serás mi primer sirviente en este nuevo mundo». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho realmente. No había liberado a una prisionera injustamente encarcelada. Había liberado a algo que había sido sellado por una muy buena razón. Había desatado sobre el mundo una fuerza que había estado contenida durante siglos. Una fuerza que ahora buscaría venganza por 400 años de humillación. «No», dije, tratando de alejarme de ella. «No quiero ser tu sirviente. Quiero volver a mi vida normal». Itzel se rió, y su risa sonaba como el viento nocturno entre las tumbas. «Me temo que eso ya no es posible», dijo. «El momento en que tocaste el altar, tu destino quedó sellado. Ahora eres parte de mi historia, parte de mi poder». Sentí como algo frío y pegajoso comenzaba a extenderse desde el punto donde había tocado mi frente. Era como si algo estuviera creciendo dentro de mi cabeza, algo que no me pertenecía. «¿Qué me estás haciendo?», grité. «Te estoy dando un regalo», respondió. «Te estoy dando la capacidad de ver el mundo como realmente es, no como los humanos pretenden que es. Te estoy dando acceso a conocimientos que han estado ocultos durante siglos». Efectivamente, comencé a ver cosas que preferirían haber permanecido ocultas. Vi que el mundo estaba lleno de entidades como Itzel, seres antiguos que habían existido mucho antes que la humanidad, que habían sido adorados y temidos por civilizaciones perdidas. Vi que muchos de los lugares que considerábamos sagrados o históricos eran en realidad prisiones, lugares donde estas entidades habían sido selladas por aquellos que entendían el peligro que representaban. Y vi que ahora que Itzel estaba libre, las otras entidades comenzarían a despertar también. «Esto es solo el principio», me dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. «Hay otros como yo, esperando en otros lugares, en pirámides ocultas, en cuevas selladas, en el fondo de lagos y ríos. Mi liberación será la señal que han estado esperando». Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Era como si ya no tuviera control completo sobre mi propio cuerpo. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «¿Por qué quieres destruir el mundo?». «No quiero destruir el mundo», respondió. «Quiero restaurarlo. Quiero devolverlo a como era antes de que los humanos decidieran que podían dominarlo, antes de que decidieran que podían olvidar a los dioses antiguos». Itzel caminó hacia una de las paredes de la cámara y puso su mano sobre los símbolos tallados. Inmediatamente, los símbolos comenzaron a brillar más intensamente y pude sentir una vibración en el suelo, como si algo enorme se estuviera moviendo debajo de nosotros. «Este panteón», dijo, «fue construido como un conducto. Cada persona enterrada aquí ha contribuido con su energía al ritual que me mantuvo en suspensión, pero también ha contribuido a crear una reserva de poder que ahora puedo usar». La vibración se intensificó y comencé a escuchar ruidos que venían de arriba. Ruidos como si algo estuviera escarbando,
como si algo estuviera saliendo de las tumbas. «¿Qué está pasando arriba?», pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Los muertos están despertando», respondió Itzel con una sonrisa que revelaba dientes que eran demasiado afilados para ser humanos. «Todos los que han sido enterrados en este panteón durante los últimos 400 años ahora forman parte de mi ejército». El horror de lo que había hecho finalmente me golpeó con toda su fuerza. No solo había liberado a una entidad malévola, sino que había entregado a todos los muertos del panteón a su servicio. Miles de personas que habían venido aquí buscando descanso eterno, ahora eran soldados en una guerra que yo había iniciado. «Tengo que salir de aquí», dije, tratando desesperadamente de recuperar el control de mis piernas. «Tengo que advertir a la gente». «Puedes intentarlo», dijo Itzel, «pero no creo que te crean. ¿Quién va a creer la historia de un sepulturero viejo que dice haber liberado a una bruja prehispánica de una prisión subterránea?» Tenía razón, pero tenía que intentarlo. Tenía que encontrar alguna manera de deshacer lo que había hecho. Con un esfuerzo sobrehumano, logré ponerme de pie y comenzar a caminar hacia la cuerda que había usado para bajar. Itzel no trató de detenerme. De hecho, parecía divertida por mis esfuerzos. «Ve», me dijo, «cuéntale al mundo lo que has hecho. Mira a ver si alguien te cree». Comencé a trepar por la cuerda, y mientras lo hacía, pude oír la risa de Itzel resonando desde abajo. No era una risa humana. Era el sonido que haría el viento. Si pudiera sentir placer maligno. Cuando finalmente salí del hoyo, lo que vi me confirmó mis peores temores. El panteón había cambiado completamente. Las tumbas que habían estado intactas cuando bajé ahora estaban abiertas, con la tierra esparcida alrededor como si algo hubiera salido desde adentro. Y entre las tumbas, moviéndose con una coordinación antinatural, había figuras. Eran los muertos, pero no eran zombies como en las películas de Hollywood. Estos muertos conservaban gran parte de su apariencia humana, pero había algo en sus movimientos, algo en la manera en que me miraban, que me decía que ya no eran las personas que habían sido en vida. Vi a doña Carmen Elizondo, que había enterrado apenas 2 semanas antes, después de que muriera de diabetes. Vi a Sebastián Morales, un joven que había fallecido en un accidente de motocicleta el año pasado. Vi a docenas de personas que había enterrado personalmente a lo largo de mis años de trabajo, todas caminando con el mismo propósito siniestro. Traté de correr hacia la salida del panteón, pero los muertos no me siguieron. Simplemente me observaron con una expresión que era difícil de interpretar. No era hostilidad exactamente, pero tampoco era indiferencia. Era como si estuvieran esperando órdenes. Logré llegar a la reja de la sección antigua y salir al área principal del panteón. Ahí las cosas parecían normales, al menos superficialmente. Las tumbas estaban intactas, no había figuras caminando entre las lápidas, pero había algo en el aire, una sensación de expectación, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Corrí hacia la oficina de don Abundio, pero cuando llegué la encontré vacía. Su coche no estaba en el estacionamiento, y cuando traté de llamarlo a su celular, me salió directo al buzón de voz. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el calendario de don Abundio, el día de hoy estaba marcado con un círculo rojo y una nota, JH, sección antigua, completar ritual. Don Abundio sabía exactamente lo que iba a pasar cuando me envió a esa sección del panteón. Sabía lo que iba a encontrar ahí, sabía lo que iba a hacer, y había desaparecido antes de que pudiera volver para confrontarlo. Salí del panteón y manejé a casa tan rápido como pude. Mi esposa, Esperanza, estaba en la cocina preparando la comida cuando llegué. Se veía tan normal, tan reconfortantemente humana, que por un momento pensé que todo había sido una pesadilla elaborada. «Jacinto», me dijo cuando me vio, «llegaste temprano. ¿Cómo te fue en el trabajo?» «Esperanza», le dije, «tenemos que irnos de San Luis. Tenemos que irnos ahora mismo». Me miró con preocupación. «¿Qué pasó? Te ves terrible». Traté de explicarle lo que había pasado, pero mientras hablaba me di cuenta de lo loco que sonaba. Una mujer prehispánica sellada en una cámara subterránea, muertos caminando entre las tumbas, símbolos brillantes tallados en piedra. Incluso para mí, que lo había vivido, sonaba como el delirio de alguien que había perdido la razón.
Esperanza me escuchó pacientemente, pero pude ver en sus ojos que estaba preocupada por mi estado mental. «Jacinto», me dijo gentilmente, «creo que necesitas descansar. Has estado trabajando demasiado, y con toda esta lluvia, creo que el estrés te está afectando». «No es estrés», le grité. «Es real. Todo es real». Pero mientras decía esas palabras, comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Había pasado realmente? ¿O había tenido algún tipo de colapso nervioso en el panteón y había imaginado todo? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos negros de Itzel mirándome. Escuchaba su risa resonando en mi cabeza. Me levantaba cada pocos minutos para mirar por la ventana, esperando ver figuras caminando por la calle, esperando que los muertos vinieran por mí. Pero no pasó nada. La noche transcurrió normalmente. Los días siguientes fueron confusos. Fui al trabajo como siempre, pero evité completamente la sección antigua del panteón. Don Abundio no volvió a aparecer. Oficialmente, había tomado unas vacaciones familiares de emergencia, pero nadie sabía cuándo regresaría. Gradualmente, comencé a convencerme de que todo había sido una alucinación, que el estrés del trabajo, combinado con la atmósfera sombría del panteón y tal vez algún gas tóxico liberado por el deslizamiento de tierra, había causado que tuviera una experiencia alucinatoria muy vívida. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas en San Luis. Primero fueron solo pequeñas cosas. Accidentes inexplicables. Personas que tropezaban y se lastimaban sin razón aparente. Animales que se comportaban de manera extraña, ladrando a espacios vacíos, negándose a entrar a ciertos edificios. Luego las cosas se intensificaron. Comenzaron a aparecer grafitis extraños en las paredes de la ciudad. No eran grafitis normales de pandillas o vandalismo, eran símbolos, los mismos símbolos que había visto tallados en las paredes de la cámara subterránea. Y las personas comenzaron a tener sueños, sueños con una mujer hermosa que les prometía poder, que les ofrecía venganza contra aquellos que los habían lastimado, que les susurraba secretos sobre el verdadero poder que se ocultaba bajo la superficie del mundo moderno. Al principio solo fueron unas pocas personas, pero gradualmente más y más habitantes de San Luis comenzaron a reportar los mismos sueños, y algunas de estas personas comenzaron a cambiar. Comenzaron a actuar de manera diferente, a hablar de cosas que no deberían saber, a mostrar habilidades que no deberían tener. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había pasado en el panteón no había sido una alucinación, era real, y estaba extendiendo su influencia a toda la ciudad. Comencé a investigar, tratando de encontrar alguna manera de deshacer lo que había hecho. Pasé horas en la biblioteca municipal, leyendo libros de historia local, buscando referencias a Itzel Xicoténcatl. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Itzel Xicoténcatl había sido real. Había sido una curandera y líder espiritual de uno de los grupos indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los españoles. Pero según los registros históricos, había hecho un pacto con entidades que los misioneros católicos describían como demonios para obtener poder para resistir la conquista. Los españoles, después de varios intentos fallidos de capturarla o matarla, habían recurrido a un sacerdote que conocía los rituales necesarios para sellarla. La habían capturado durante una fase lunar específica y la habían enterrado viva en una cámara especialmente construida, rodeada de símbolos de contención. El registro decía que el sello solo podía ser roto por alguien que tuviera una afinidad natural con el reino de los muertos, y que cuando eso pasara, Itzel buscaría reconstruir el mundo según su visión, comenzando con la región donde había sido sellada. También encontré referencias a otros sellos similares en diferentes partes de México. Aparentemente, Itzel no había sido la única entidad de este tipo que había sido contenida por los conquistadores españoles y los misioneros católicos. Y según los documentos, mi liberación de Itzel había enviado una señal a todas las demás entidades selladas. Era como si hubiera activado una red de comunicación supernatural que había estado dormida durante siglos. Mientras leía estos documentos en la biblioteca, comencé a sentir esa presencia familiar en mi cabeza, la voz de Itzel, susurrándome directamente en mis pensamientos. «Muy bien, Jacinto», me dijo.
Veo que estás comenzando a entender la magnitud de lo que has logrado. ¿Cómo puedo deshacerlo?, le pregunté mentalmente. ¿Cómo puedo regresarte a tu prisión? Su risa resonó en mi cabeza como el eco de campanas rotas. No puedes, respondió. El sello puede romperse, pero no puede repararse. Lo que está hecho, hecho está. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que aceptes tu papel en lo que viene, dijo. Quiero que entiendas que ya no eres completamente humano. El momento en que me liberaste, parte de mi esencia se transfirió a ti. Ahora eres un puente entre mi mundo y el tuyo. Era cierto. Podía sentirlo. Había algo en mí que había cambiado fundamentalmente. Podía percibir cosas que antes no podía percibir. Podía ver sombras que se movían cuando no había nada que las proyectara. Podía escuchar susurros en idiomas antiguos cuando estaba solo. ¿Qué está pasando en la ciudad?, pregunté. Estoy reuniendo seguidores, respondió Itzel. Estoy encontrando a aquellos que están dispuestos a servir a un poder mayor que ellos mismos, y estoy preparando el terreno para el regreso de mis hermanos y hermanas. ¿Los otros seres sellados? Exactamente. Cada uno de nosotros fue sellado en un lugar de poder específico, pirámides, cenotes, cuevas sagradas, y ahora que el primer sello ha sido roto, los otros están debilitándose también. Durante las siguientes semanas, las cosas en San Luis se deterioraron rápidamente. Los sueños se volvieron más intensos, más frecuentes. Las personas que habían sido visitadas por Itzel en sus sueños comenzaron a reunirse, formando grupos que realizaban rituales extraños en lugares ocultos de la ciudad. La tasa de criminalidad se disparó, pero no era crimen normal. Eran actos de violencia ritualizados, simbólicos. Grafitis aparecían cada noche, siempre con los mismos símbolos que había visto en la cámara subterránea. Y los muertos del panteón comenzaron a aventurarse más allá de los límites del cementerio. Al principio eran avistamientos aislados, una persona que juraba haber visto a su abuela fallecida caminando por el centro de la ciudad, un conductor que reportaba haber visto figuras en ropa de entierro cruzando las calles en la madrugada. Pero gradualmente, los avistamientos se volvieron más frecuentes, más confirmados. La policía comenzó a recibir reportes consistentes de personas que actuaban de manera extraña en diferentes partes de la ciudad, personas que parecían conocer íntimamente a habitantes actuales de San Luis, pero que vestían ropa de décadas o siglos pasados. Yo sabía lo que eran. Eran los muertos del panteón, siguiendo las órdenes de Itzel, integrándose lentamente en la sociedad de los vivos. Una noche, mientras estaba en casa tratando de averiguar qué hacer, alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, me encontré cara a cara con doña Carmen Elizondo, la mujer que había enterrado 2 semanas antes de mi encuentro con Itzel. Se veía exactamente como la recordaba el día de su funeral, vestida con el mismo vestido azul que su familia había elegido para ella, pero sus ojos tenían esa misma cualidad negra e infinita que había visto en Itzel. «Buenas noches, Jacinto», me dijo con una voz que era la suya, pero también no era la suya. «Itzel quiere verte». No tenía opción. Sabía que si trataba de resistirme, sería forzado de alguna manera. Así que seguí a doña Carmen a través de las calles vacías de San Luis hacia el panteón. El cementerio había cambiado dramáticamente desde mi último encuentro con Itzel. Ya no era el lugar silencioso y solemne que había conocido durante tantos años. Ahora estaba vivo, lleno de actividad, lleno de propósito. Los muertos caminaban libremente entre las tumbas, pero no de manera caótica. Había una organización, una estructura. Algunos estaban realizando trabajos de mantenimiento, reparando lápidas dañadas, limpiando maleza. Otros estaban excavando nuevas áreas, expandiendo el cementerio hacia terrenos que nunca habían sido consagrados. Y en el centro de todo, en la sección antigua donde había comenzado esta pesadilla, había una construcción nueva. No era exactamente un edificio. Era más como una estructura orgánica que había crecido desde el suelo mismo. Tenía la apariencia de haber sido tallada en una sola pieza de piedra negra, pero se retorcía y curvaba de maneras que desafiaban la geometría normal. Doña Carmen me guió hacia esta estructura, y cuando entramos, me encontré en lo que solo podía describir como un trono room.
Había un trono tallado en la misma piedra negra que el resto de la estructura, y sentada en él estaba Itzel, pero ya no se veía como la mujer joven que había visto cuando la liberé. Ahora se veía como lo que realmente era, algo antiguo, poderoso y fundamentalmente no humano. Su piel tenía un brillo nacarado que cambiaba de color según la luz. Sus ojos seguían siendo pozos negros, pero ahora podía ver profundidades en ellos que parecían extenderse más allá del espacio físico. «Jacinto», me dijo, «bienvenido a mi nuevo reino». «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. «Quiero que seas testigo», respondió. «Quiero que veas lo que he logrado en tan poco tiempo y lo que planeo lograr en el futuro». Con un gesto de su mano, las paredes de la estructura se volvieron transparentes, o tal vez mi percepción cambió de alguna manera que me permitía ver a través de ellas. Podía ver toda la ciudad de San Luis extendida ante nosotros, pero no era la San Luis que conocía, era una versión transformada, donde lo antiguo y lo moderno se mezclaban de maneras imposibles. Había pirámides prehispánicas creciendo entre los edificios modernos. Había canales de agua que no habían existido en siglos. Había jardines llenos de plantas que estaba seguro de que se habían extinguido hace mucho tiempo, y las personas en esta versión de San Luis se movían con el mismo propósito coordinado que había visto en los muertos del Panteón. «Esta es mi visión para el futuro», dijo Itzel. «Un mundo donde lo que fue robado es restaurado, donde lo que fue olvidado es recordado, donde lo que fue reprimido es liberado». «¿Y qué pasa con las personas que ya viven aquí?», pregunté. «¿Qué pasa con sus vidas, sus sueños, sus elecciones?» «Aquellos que se adapten serán bienvenidos», respondió. «Aquellos que no, bueno, se unirán a mis otros sirvientes». Me di cuenta de que se refería a los muertos, que su plan era convertir a toda la población de San Luis en muertos vivientes bajo su control. «No puedes hacer esto», le dije. «No puedes esclavizar a toda una ciudad». «¿No puedo?», respondió con una sonrisa que revelaba dientes que ahora eran definitivamente no humanos. «Mírame». Las paredes se volvieron opacas nuevamente, pero ahora mostraban imágenes de lo que estaba pasando en tiempo real en diferentes partes de la ciudad. Vi grupos de personas realizando rituales en parques públicos. Vi símbolos siendo tallados en las paredes de iglesias y edificios gubernamentales. Vi figuras que reconocí como muertos del Panteón caminando libremente por el centro comercial, interactuando con personas vivas como si nada fuera extraño. Y lo más perturbador de todo, vi que las personas vivas no parecían notar que algo estaba mal. «¿Cómo es posible?», pregunté. «La realidad es más maleable de lo que los humanos modernos quieren admitir», explicó Itzel. «Cuando tienes suficiente poder, cuando entiendes los patrones subyacentes que gobiernan la existencia, puedes editar las percepciones de las personas. Puedes hacer que vean lo que quieres que vean, que recuerden lo que quieres que recuerden». «Esto es una locura», dije. «¿Lo es?», preguntó Itzel. «¿O es simplemente un retorno a cómo las cosas solían ser, antes de que los humanos decidieran que podían vivir desconectados de las fuerzas que realmente gobiernan este mundo?» Se levantó de su trono y se acercó a mí. Su presencia era abrumadora, como estar cerca de una tormenta eléctrica. «Jacinto», me dijo, «tú has sido el catalizador de todo esto. Sin ti, yo seguiría sellada en esa cámara. Sin tu acción, mi visión nunca se habría hecho realidad». «Fue un error», dije. No sabía lo que estaba haciendo. «¿Fue un error?», preguntó. «¿O fue el destino? ¿Crees realmente que fue casualidad que don Abundio te enviara específicamente a ti a esa sección del Panteón? ¿Crees que fue coincidencia que tuvieras exactamente el tipo de conexión con la muerte que necesitaba para romper el sello?» Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tenía razón. Había demasiadas coincidencias, demasiados factores que habían tenido que alinearse perfectamente para que las cosas pasaran como pasaron. «Don Abundio», susurré. Él sabía. «Por supuesto que sabía», confirmó Itzel. «Su familia ha sido guardiana del conocimiento sobre mi prisión durante generaciones, esperando el momento adecuado, esperando a la persona adecuada. ¿Dónde está él ahora?» «Está cumpliendo otras tareas para mí», respondió Itzel vagamente. «Ayudando a liberar a mis hermanos y hermanas de sus propias prisiones».
La enormidad de lo que estaba pasando finalmente me golpeó. No era solo San Luis, no era solo Itzel. Era una operación coordinada para liberar a múltiples entidades similares en todo México, tal vez en todo el continente. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté. Porque quiero que entiendas que eres parte de algo más grande, respondió Itzel. Quiero que entiendas que tu papel en esta historia no ha terminado. No voy a ayudarte más, le dije. No necesito que me ayudes, respondió con una sonrisa. Ya has hecho tu parte, pero hay algo más que necesito de ti. ¿Qué? Necesito que recuerdes, dijo. Necesito que documentes lo que ha pasado. Necesito que cuentes esta historia. ¿Por qué? Porque en los años que vienen, cuando mi visión se haya realizado completamente, habrá aquellos que cuestionarán cómo comenzó todo. Habrá aquellos que querrán entender los orígenes de la nueva era. Itzel extendió su mano hacia mí, y aunque cada instinto me gritaba que no la tocara, no pude resistir. Su toque era frío, pero también había algo hipnótico en él. Te voy a dar un regalo final, me dijo. Te voy a dar la capacidad de recordar todo con perfecta claridad, sin que las alteraciones de realidad que estoy implementando afecten tu memoria. Sentí algo fluyendo desde su mano hacia la mía, algo que se extendía por todo mi cuerpo como electricidad fría. Pero también te voy a dar una maldición, continuó. Vas a recordar todo, pero nadie te va a creer. Vas a saber exactamente lo que está pasando, pero serás incapaz de convencer a otros de la verdad. ¿Por qué?, pregunté. Porque esa es la naturaleza de ser testigo de lo sobrenatural, respondió. Siempre estás atrapado entre la verdad que conoces y la incredulidad de aquellos que no han visto lo que tú has visto. Cuando soltó mi mano, me encontré de vuelta en mi casa, en mi cama, como si hubiera estado soñando toda la experiencia. Pero sabía que no había sido un sueño. Podía sentir el cambio en mí, podía sentir la claridad antinatural de mis recuerdos. Y efectivamente, cuando traté de contarle a mi esposa lo que había pasado, cuando traté de explicarle la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en San Luis, ella me miró con la misma expresión de preocupación que había visto antes. Jacinto, me dijo gentilmente, creo que deberías ver a un doctor. Estás teniendo episodios muy vívidos y me preocupa tu salud mental. Traté de mostrarle evidencia. Traté de llevarla al panteón para que viera las tumbas abiertas, la estructura extraña que había crecido en la sección antigua. Pero cuando llegamos ahí, todo se veía normal. Las tumbas estaban intactas, no había ninguna estructura extraña, no había muertos caminando entre las lápidas. Pero yo podía ver la verdad, podía ver lo que realmente estaba ahí. Era como si viviera en dos realidades simultáneamente, la realidad alterada que Itzel había creado para el resto del mundo y la realidad verdadera que solo yo podía percibir. Han pasado 6 meses desde entonces. Oficialmente todo en San Luis está normal. Las estadísticas criminales han vuelto a niveles normales. Los reportes de actividad extraña han cesado. La vida continúa como siempre. Pero yo sé la verdad. Sé que Itzel está ahí, trabajando desde las sombras, extendiendo gradualmente su influencia. Sé que muchas de las personas con las que interactúo diariamente ya no son completamente humanas. Sé que los muertos caminan entre nosotros, disfrazados por percepciones alteradas. Y sé que esto es solo el comienzo. Todas las noches, Itzel me visita en mis sueños. No para amenazarme o torturarme, sino para mostrarme el progreso de su gran trabajo. Me muestra ciudades en otros estados donde sus hermanos y hermanas han sido liberados. Me muestra cómo la realidad está siendo lentamente reescrita en una escala continental. Todavía no sé si fue real o una maldición. Me pregunta siempre al final de estas visitas oníricas, repitiendo las palabras que ahora dan título a mi historia. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he visto, todavía no estoy completamente seguro de qué es real y qué no lo es. No sé si liberé realmente a una entidad sobrenatural antigua, o si estoy sufriendo de una forma elaborada de esquizofrenia que ha creado una narrativa fantástica para explicar mi deterioro mental. No sé si las cosas que percibo son reales o si son alucinaciones cada vez más complejas. No sé si Itzel existe, o si es una manifestación de mi propia culpa y arrepentimiento
por los errores que he cometido en mi carrera. Lo único que sé con certeza es que mi vida cambió completamente ese día en el Panteón Viejo de San Luis. Ya sea por causas sobrenaturales o psicológicas, ya no soy la misma persona que era antes. Y esa es la verdadera maldición, no saber si eres víctima de fuerzas externas o de tu propia mente fracturada. No saber si estás luchando contra entidades reales o contra fantasmas de tu propia creación. Todas las noches me acuesto preguntándome si despertaré en un mundo normal o en la pesadilla que he estado viviendo. Todas las mañanas me levanto sin estar seguro de cuál de las dos realidades es la verdadera. Y tal vez esa sea la respuesta. Tal vez la línea entre la realidad y la locura, entre lo sobrenatural y lo psicológico, es mucho más delgada de lo que queremos admitir. Tal vez todas las historias de terror son verdaderas en algún nivel, ya sea en el mundo físico o en el paisaje de la mente humana. Lo que sí sé es esto: si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, si alguna vez se enfrentan a algo que no pueden explicar completamente, no toquen el altar, no liberen lo que está sellado, no asuman que saben lo que están haciendo, porque una vez que cruzas esa línea, una vez que abres esa puerta, ya no hay vuelta atrás. Y el resto de tu vida lo pasarás preguntándote qué es real y qué no, qué fue tu elección y qué fue tu destino. Esa es mi historia, esa es mi confesión, y ahora, como Itzel me pidió, la he documentado para que otros la conozcan. Si me creen o no, eso ya no depende de mí. Lo que pasó en el Panteón Viejo de San Luis cambió mi vida para siempre. Y todavía, después de todos estos meses, no sé si fue real o una maldición. Tal vez ambas cosas sean la misma.